Bueno, después sigue como título precisamente respecto de los sui juris que estén en situación de incapacidad negocial, como sería hoy día la situación de un menor de 18, la situación de un impuber, la situación de una persona interdicta por prodigalidad o demencia, el sordo o sordomudo que no puede darse a entender claramente. A su respecto, eventualmente se considera la tutela o curatela. Instituciones que genéricamente se llaman guardas. Al tutor o curador se le puede llamar también guardador. Ahora, se dice por ahí que la tutela y la curatela solo se distinguen por el sonido de las palabras, porque en lo medular son lo mismo. El nombre cambia, las personas sobre las cuales recae pueden ser distintas, pero la función del tutor o curador son básicamente las mismas. No hay que confundir tutela con tuición. A pesar de que para el diccionario pueden ser sinónimos, tutelar, cuidar, la diferencia entre la tutela y la tuición, jurídicamente hablando, es qué es lo que se está cuidando. Una cosa, por ejemplo, es el cuidado de los hijos, y otra cosa es velar por el patrimonio de los hijos menores. Una cosa es la persona del pupilo y otra cosa es el patrimonio del pupilo. No olviden que hoy día a la palabra persona le damos un sentido a veces patrimonial, pero una cosa es la integridad física y psíquica de uno, su crianza, su educación, su desarrollo desde esa perspectiva hasta que llegue, ¿cierto?, a la plena autonomía, y otra cosa es velar por el patrimonio. Puede ser que esto último en muchos casos no tenga mucha significación, porque normalmente, no olviden, los menores de edad, su patrimonio no suele ser, en cuanto a su contenido, muy importante. Basta que se analicen y se pregunten, ¿no es cierto?, si se justificaba que alguien estuviera a cargo de velar por la administración de su patrimonio. Ahora, pero siempre hay excepciones. Puede ser que un recién nacido tenga como contenido sortido algo mucho más cuantioso que otro que ya tiene más de 60 o 50 años. Díganle a un mendigo que es igual a ustedes porque tiene patrimonio. Bueno, el mendigo será, pero ¿y qué pasa con mendigo? No tiene mucho contenido, pero tienes esa potencialidad, tienes capacidad de goce. Todos los seres humanos la tenemos desde que nacemos. Ahora, entonces no olviden, hay individuos que por algunas circunstancias tienen un patrimonio cuyo activo es relevante. Si estuviera sujeto a la patria potestad no sería tema, porque no olviden que tal como en Roma, los que estaban sometidos a la patria potestad, en principio ni siquiera tenían un patrimonio. La patria potestad se refería no solo a la persona, sino que se refería también a los bienes, porque en la familia había un solo patrimonio. En cambio, los sui juris tendrían lo que normalmente llamamos la titularidad de un patrimonio. Y puede ser que un recién nacido tuviera un patrimonio importante. Por ejemplo, aquel recién nacido cuyo pater había fallecido y el fondo que antes pertenecía a su pater, ahora ex pater, ¿cierto?, ahora le pertenece a él. ¿Podrá un recién nacido administrar su patrimonio? No. Por tanto, hay que nombrarle un tutor, porque no está el pater para velar por su situación, ¿cierto?, patrimonial. Entonces, una pregunta, ¿ese tutor puede ser la madre o debe ser algún hombre? o sea, en Roma en principio no podría ser la madre, salvo que estuviéramos en la época posclásica, donde ya la mujer, algunas de ellas estaban lideradas de la tutela, porque precisamente la mujer estaba entre aquellos que requerían de un tutor. Entonces, en principio no podría ser tutor de alguien quien está también sujeto al poder de un tutor. ¿Debe ser un familiar o...? Eso vamos a pasar a ver.
Entonces, tutela y curatela, lo primero que vamos a explicar que son instituciones que buscan resguardar, proteger el patrimonio de una persona que por una causa, normalmente puede ser la edad, en Roma podría ser el sexo en alguna época, enfermedad mental, prodigalidad, no está en situación de poder administrar sus bienes, ya sea porque el derecho no le reconoce capacidad negocial o se la reconoce pero limitada. Ahora, a la tutela en Roma estaban sujetas las mujeres, en los tiempos que existió, y los impúberes. Y a la curatela estaban sujetas, por ejemplo, los locos o furiosos declarados interdictos, los pródigos en interdicción. También no olviden que ya en la época postclásica los menores adultos están sujetos a curatela, porque de acuerdo a la ley de las 12 tablas, el puber era plenamente capaz. Pero no olviden que tempranamente se advirtió en Roma que parece que no tenía todavía la habilidad que requiere el mundo de los negocios, y había que eventualmente protegerlo. Primero la ley pretoria de circunciso adolescencia, pero finalmente todo esto derivó en el establecimiento de la curatela con carácter obligatorio, que nos acompaña hasta el día de hoy, si es que no hay un padre o madre que pueda ejercer la patria potestad. En Roma no estamos hablando de civil, es decir, hay gente que no está sometido con pater familia. El que tiene un pater, en principio, no requiere ni de un tutor ni de un curador. Y en principio tampoco tenía patrimonio, se hizo excepción a esto solo por la vía de los peculios. Y referido fundamentalmente a varones, alieni y iuri, pero en edad militar, salvo el peculio adventicio que se vinculaba con la familia materna, y ese se podía reconocer incluso respecto de un sujeto menor y de una mujer. Bueno, entonces no olviden tutela y curatela. La curatela está referida a estas personas, pero también hay curatelas de bienes. ¿Cómo podríamos calificar la curatela del que está por nacer? Porque ahí, no olviden, si bien hay bienes, no podríamos decir que hay un titular. Pero existe una expectativa. Y esa expectativa se protege, como si ya hubiese nacido, decían los puritanos. A pesar de que todavía está en el vientre de su padre. Y luego, si nace vivo y sobrevive a la separación y tiene forma humana, pasará a ser titular del patrimonio, pero tampoco lo va a poder administrar, va a quedar sometido a una tutela. Si es que no está sometido a patria potestad. Ahora, pero si muere, se va a reputar no haber existido jamás. Otra curatela de bienes sería la curatela de la herencia yacente. No olviden que si Juanito se muere, ¿a quién corresponde ahora? ¿En qué se transforma su patrimonio? En su herencia. Y en la herencia también hay un activo y un pasivo. ¿Y qué pasa con los bienes de esta persona mientras no aparezca alguien, ¿cierto?, reclamando la herencia como suya? Para esos efectos, también van a escuchar ustedes hablar de la herencia yacente. Es decir, el estado en que se encuentran los bienes de una persona fallecida mientras no aparezca un heredero o no sea haciéndose cargo de la administración de los bienes. Y si alguien tiene interés en relacionarse con ese patrimonio, por ejemplo, un acreedor del causante, y cobrar lo que éste le debía, como ya está muerto, no lo puede demandar, se nombrará un curador de esos bienes, para que las acciones se dirijan contra el curador y se haga efectiva la responsabilidad de los bienes que esta persona va a administrar. Pero lo que vamos a estudiar nosotros son básicamente una sola, que es la tutela de los impúberes. Porque nos sirve como modelo. No tenemos tiempo para estudiar todas las tutelas y todas las curatelas. Por ejemplo, Guzmán Brito, don Alejandro, hizo su tesis doctoral sobre la tutela de las mujeres, que es un instituto bastante interesante, pero que ya destacamos en lo medular. Fue una tutela que ya en tiempos de Gallo estaba fuertemente no solo cuestionada, sino que debilitada, y que desapareció en tiempos de Justiniano y que por tanto no llega al derecho actual. En cambio, la tutela de los impúberes nos acompaña hasta el día de hoy.
En Roma, además, habría que distinguir dentro de los impúberes entre los que son menores de 7 y mayores de 7 para ver si tienen o no algún tipo de iniciativa negociada. Entonces vamos a tomar como modelo la tutela de los impúberes. Antes que eso, ¿no? Bien, ¿cuál es el interés que se protege con estas instituciones? Originariamente era el de la familia, y en especial en los potenciales herederos de este que iba a quedar sometido a la tutela. Lo mismo ocurre en el caso del loco furioso. ¿Quiénes son los que normalmente, tal como preguntó su compañero, quién tendrá interés en que se declare la curatela de una persona por demencia? Normalmente sus parientes. Para que, ¿no es cierto?, por ejemplo, el papá no siga disponiendo sus bienes, ¿no es cierto?, en forma irracional para ellos, porque les perjudica. ¿En qué sentido? Porque se está desprendiendo sus bienes, o está comprometiendo el patrimonio, del cual ellos son sus potenciales herederos. Entonces, originariamente la tutela era vista como un derecho, no como una carga, como un poder. Por eso la definición de Servio de la tutela da cuenta de ese primer estado, un poder que se tendría respecto del patrimonio de una persona que por su edad, por ejemplo, o por el sexo, en el caso de la tutela, no podía, ¿no es cierto?, ella administrar su patrimonio. Ahora, con el tiempo esto va a ir cambiando, y ya en la época clásica, pero ya con antecedente de la ley de las 12 tablas, la tutela va a terminar imponiéndose como una carga, y donde el interés que se va a privilegiar no es el de la familia, sino más bien el del pupilo o pupila. Y no olviden que cuando se establece la tutela como una carga, no cualquiera puede ser tutor, y quien se niegue a desempeñar esta carga puede ser objeto de sanciones civiles. Por ejemplo, no ser considerado en la sucesión de esta persona a la cual él se negó sin una causa justificada a hacerse cargo de la tutela. Porque si fuera un derecho, yo veré si lo ejerzo o no. Pero cuando se trata de una carga, si yo quiero liberarme de las consecuencias que siguen a su no cumplimiento, tengo que hacerlo por las causas que el propio sistema establece. No olviden que cuando esto se transforma en una carga, va a aparecer primero la necesidad de regular quiénes pueden ser tutores, en cuanto a una idoneidad mínima, capacidad para ser tutores. Y además, no olviden, ¿qué pasa si no quiere desempeñarse como tal? Bueno, tendrán que regularse las excusas. Y si alguien no desempeña la tutela, tendrá que, ¿cierto?, tener alguna sanción. Eso no lo vamos a ver en detalle. Y otro tanto va a ocurrir con el desempeño de la tutela, pero eso lo vamos a ver a continuación. Antes que eso, y en relación a la pregunta de su compañero, estaría el tema de la designación del tutor. ¿Quién determina quién es el tutor? Bueno, estamos hablando de la tutela de los impúberes, y normalmente no olviden que un ciudadano romano, varón sui iuris, también en el caso de las mujeres, ¿cierto?, tenía mucho interés el testar. Pero en el caso de los varones, pater familia, era casi, ¿cierto?, una suerte de deber. Aunque no hubiera una sanción por no testar, no olviden que el que testaba iba a determinar cuál iba a ser el destino de sus bienes, quién iba a ser llamado a su herencia, y normalmente un pater familia se preocupaba de quién iba a velar por el patrimonio de sus hijos, que al morir él quedaran en condición de impúberes, pero titulares de un patrimonio. Sui iuris, pero impúberes. Entonces, la primera forma de designación, que se le llama también delación significa llamamiento. ¿Quién es el que a uno lo llama a la tutela? La primera forma de tutela sería la testamentaria. El nombre no cuesta mucho. ¿Quién designa aquí al tutor?
el pater familia en su testamento. El único que puede designar tutor es el pater familia en su testamento. Yo no podría en mi testamento designar el tutor para el hijo de mi vecino. Solo respecto a aquellos que estando sometidos a mi potestad, al morir, se emanciparían, se liberarían de la patria potestad. Gubernamental hablando, porque podemos explicar que la emancipación en Roma no quedaba por la muerte del pater, sino que por un acto voluntario del pater. ¿Qué pasa si no testó o el testamento por alguna razón no tiene eficacia? Puede ser que yo nombré a Tulio como el tutor de mi hijo y Tulio se murió antes que yo. O Tulio está tan viejo o enfermo que no puede él desempeñar la tutela y se excusa. Ahí aparece la segunda forma de llamamiento, la tutela legítima, cuyo nombre se vincula a la ley. Leges, en sentido amplio, porque puede ser que esto esté regulado en alguna época simplemente en las costumbres, pero básicamente es lo que podríamos llamar una ley en sentido amplio. Puede ser un senado consulto, puede ser una constitución imperial. ¿Y quién es el que hace el llamamiento en este caso? Entonces, el pueblo, en algún sentido modernamente hablando, porque la ley viene del pueblo, pero si viene de la constitución será el emperador. Pero todo esto está regulado en lo que llamamos genéricamente ley. Entonces, la ley se preocupará de llamar. Y esto está íntimamente vinculado con el concepto de familia comune iure. Porque no olviden que en principio, la familia que nosotros consideramos como la familia propiamente tal, para el derecho, la familia llamada proprio iure, conjunto de personas que están actualmente sometidos al poder de un mismo pater. Al morir el pater, estos que estaban antes directamente sometidos ahora dejan de estarlo, pero se mantiene entre ellos el parentesco llamado agnaticio, y ahí surge la familia comune iure, conjunto de personas que de estar vivo el pater estarían sometidos a él. Y esta familia tiene relevancia tanto en materia sucesoral como en materia de tutela, porque en principio, ¿a quiénes se va a llamar a la tutela por ley? Si es que no tiene lugar la testamentaria, a los agnados más cercanos. Puede ser un hermano, pero ese hermano tendrá que ser capaz. La hermana no podría ser, en los tiempos que las mujeres estaban sometidas a tutela. Podrá ser un tío, siempre y cuando tengan este parentesco llamado agnaticio, que está fundado en la eventual situación de sometimiento a la cual podrían estar, ¿cierto?, vinculados ellos. Pero no olviden que también puede ocurrir que no haya de estos parientes. Ahora, con el tiempo no tiene el parentesco agnaticio fue cediendo lugar frente a la cognación, particularmente legítima, es decir, fundada en la apropiación en justa nupcia, pero no exclusivamente. Y hoy por hoy, respondiendo a la pregunta que había señalado su compañero, ¿no es cierto?, normalmente suele designarse como tutor o curador, si es que es idóneo, a un pariente. Pero todavía se mantiene la idea que la primera opción para designar o elegir al tutor la tiene el que era titular de la patria potestad. Pero nos va quedando una tercera forma de relación, que es la tutela llamada dativa. Se da un tutor, porque no se le impuso por el testamento ni por la ley. Se le llama dativa porque la da el magistrado, magistratual también se le llama. El magistrado puede darle a un impuber, ¿cierto?, un tutor. Ahora, esta última se dice ya daría cuenta de la idea de una institución ya no en interés de la familia, sino que en función del interés del público. Ahora,
Los que van a ser llamados a la tutela cuando no son por el magistrado, no olviden, el magistrado tiene una responsabilidad que podría surgir si él no elige a la persona idónea. Porque no olviden que un gran problema es qué pasa si el tutor en su gestión causa perjuicio. Porque una cosa es que le vayamos a confiar la administración que nos viene y otra cosa es que lo haga bien. Y no es lo mismo administrar mis bienes o velar por mi propio interés, administrar los bienes de otros, velando no por mi interés, sino que por su interés. Y si es al magistrado a quien le correspondió designar al tutor, puede ser que tenga que responder el magistrado si el tutor, al término de la tutela, ha causado un perjuicio a su pupilo y no tiene el tutor con qué responder. Eso lo vamos a ver más adelante en relación a las acciones. Pregunta. Bueno, nos vamos entonces al descanso de unos 10 minutos.